Sejam todos muito bem-vindos a Todos mais uma muy transmissão. bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Éxodo, un reino de sacerdocio y nación santa. Mensaje número 3. Moisés es enviado para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 3, del versículo 10 hasta el versículo 22 y capítulo 4 del 1 hasta el versículo 9. Entonces, a los 80 años de edad, Moisés, que ya no se creía capaz para hacer ninguna obra para Dios, Dios entonces lo llama a partir de una señal, de una zarza que ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y Moisés, a través de esta señal, Dios entonces le dijo a Moisés que tenía la intención de enviarlo para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Desde entonces, él comienza a rechazar, porque en la primera vez, cuando tenía 40 años de edad, hubo un intento fracasado de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y el pueblo no lo reconocía como aquel que iba a libertar al pueblo de la opresión de Egipto. Y en esta oportunidad sucedió lo mismo. Moisés, él no estaba convencido de que el pueblo lo iba a aceptar, como que él era el enviado de Dios para sacarlo de Egipto. Entonces, a partir del versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo, vamos a comenzar a ver nuestra porción para hoy. Versículo 10. Por tanto, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Para que Moisés pudiese tener éxito en esta misión, era necesario que Dios lo enviase hasta Faraón. Él necesitaba de la autoridad de Dios para lidiar con Faraón. La primera vez él no entendió esto. Tan grande responsabilidad que él necesitaba ser enviado por Dios. Y en esta oportunidad, a los 80 años de edad, Dios entonces lo enviaría para conversar, negociar con Faraón para sacar al pueblo de Egipto. Entonces Moisés dijo a Dios, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Quiere decir, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la autoridad que yo voy a encontrarme con Faraón? Él oirá. Versículo 12, Dios le respondió. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esta será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto quiere decir, Moisés estaba en el monte Sinaí. Moisés, el Señor le apareció en el monte Sinaí, y la señal de que el Señor lo había enviado a Moisés para esta misión tan grandiosa, tan difícil. Él iba a hacer que Moisés saque al pueblo de Egipto y lo sirva a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?
¿qué le responderé? Quiere decir esto. Moisés tenía dos problemas. El primer problema, él tenía que lidiar directamente con el rey de Egipto, Faraón. ¿Con qué autoridad él iba a conversar con el rey Faraón? El rey de Egipto, Faraón, iba a oírlo, iba a atenderlo. Y el segundo problema es que si él dijese que Dios lo había enviado para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿será que los hijos de Israel iban a reconocer que Dios de hecho estaría enviándolo para esta tarea? Por esto, él le preguntó al Señor, Señor, si ellos me preguntaren, ¿quién te envió? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Ahí viene el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, aquí hay muchas implicaciones. Voy a intentar explicarlo en este mensaje. Muy bien. Primeramente, yo voy a recordar con ustedes que Moisés fue criado como hijo de la hija de Faraón. O sea, él recibió lo mejor, la mejor educación de su época. Él era poderoso en palabras y obras. Esto está en Éxodo capítulo 2, versículo 10, que dice así. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y se puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Solo que nosotros vamos a necesitar del complemento de Hechos capítulo 7 en el relato de Esteban. Hechos capítulo 7 vamos a leer desde el versículo 29 al 30. Hechos capítulo 7, versículo 29. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió extranjero en la tierra de Madián. Perdón, vamos a leer el versículo 21. Siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Cuando tuvo 40 años, le vino la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. De ahí surgió el temor que Moisés tenía de que el pueblo no lo entendiese en esta oportunidad a los 80 años de edad, que Dios lo había enviado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y, por tanto, él tuvo que huir de la persecución de Faraón. Ya hablamos en el último mensaje. Se tornó un peregrino en la tierra de Madián, apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, durante 40 años. Capítulo 7 de Hechos también habla de esto. En el versículo 29, huyó Moisés y se tornó peregrino a la tierra de Madián, donde le nacieron sus 2 hijos. Pasado 40 años, apareció un ángel en el desierto, en el monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Dios entonces apareció nuevamente a Moisés cuando él tenía 80 años de edad. ¿Por qué Dios le apareció nuevamente? Porque después de 40 años,
huyendo de Faraón en el desierto de Madián. Yo mostré por el mapa en el mensaje pasado. Era un lugar distante de Egipto, en medio de la nada, era solamente desierto. Él perdió todas sus cualidades, todo lo que él había adquirido como habilidad en Egipto había sido anulado y en esta oportunidad él ya tenía 80 años de edad. Por tanto, vamos a continuar. Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová. Vamos a terminar de leer aquí. No, vamos al versículo 10 de capítulo 4. Es eso, ¿no? Capítulo 4, versículo 10, vamos a leer aquí. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Entonces, era el punto exacto en que Dios quería usarlo. Era en el momento correcto. Cuando él se creía capaz, Dios no tenía cómo usarlo. Y ahora que él se creyó incapaz, Dios quiere mostrar que Dios es capaz. Entonces él tendría que cooperar con el Señor sin usar su capacidad y fuerzas naturales. Fue en ese momento que el ángel del Señor le aparece para enviarlo hasta Faraón para sacar a los hijos de Egipto, pero Moisés se encuentra totalmente capaz y sin preparación para esta gran tarea. Y el Señor lo anima. Yo estaré contigo. La señal que el Señor realmente envió a Moisés, será sacar al pueblo de Egipto. Sacar al pueblo de Egipto es la señal de que Dios envió a Moisés. Y aún más, servir a Dios en el monte Sinaí. Esto revela que el deseo de Dios no era solamente sacar a su pueblo de Egipto, sino hacer de este pueblo su propiedad exclusiva, su reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, no es solamente el Éxodo. Éxodo no es solamente la salida de Egipto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, Moisés, aún temeroso, ya leí en el versículo 13, Moisés, aún temeroso, ¿cómo él iba a explicar a los hijos de Israel que estaba siendo enviado por Dios? Hermanos, voy a explicar en pocos momentos la gran diferencia entre alguien heroicamente querer hacer algo para Dios y también de alguien que fue enviado por Dios es totalmente diferente. Entonces, en ese momento Moisés dijo a Dios, si yo voy a los hijos de Israel y digo, el Dios de vuestros padres me envió a vosotros, ellos me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Guarden bien esto, voy a explicar después mejor. El yo soy es el significado del nombre Jehová o Yahvé, que está en la versión King James actualizada, y en nuestra versión, que está en portugués, João Ferreira de Almeida actualizada, cada vez que aparece la palabra Señor, todo en letras mayúsculas, quiere decir, todo en letras mayúsculas, esta palabra Señor significa el nombre Jehová o Yahvé o significa 4 consonantes en hebraico, que pasado a nuestro abecedario sería la Y o Y, H, W, H. Este es el nombre de Dios. Y el significado del nombre de Dios es
yo soy el que soy. Esto quiere decir, Él es aquel que es, que era y que ha de venir. Esto está en Apocalipsis 1:4. Vamos a ver. Apocalipsis 1:4. ¿Qué significa el yo soy que soy? Al final del versículo 4. Y de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus. Quiere decir, el yo soy significa aquel que es y que era y que ha de venir. Él es el autoexistente. Él simplemente existe y hace las cosas que existan. Sin él, nada existiría. Entonces, Él es el yo soy. Y el significado, el yo soy es el significado del nombre de Dios que está en todo el Antiguo Testamento, aquí en su Biblia. Cada vez que aparece Señor, todo en letras mayúsculas, significa YHWH. Voy a explicar un poco mejor. Cada vez que aparece el nombre de Dios, el significado es yo soy. Él es el nombre usado, Jehová o Yahvé, o YHWH es el nombre usado cuando Dios se relaciona con el hombre. Cuando Dios se relaciona con el hombre, aparece el Señor. No se trata solamente de una cuestión de existencia, yo soy. Él es el autoexistente. No se trata solamente de esto, hermanos, sino que se trata de que Él es el yo soy, que hace todas las cosas que existan. Todas las cosas que Él crea, todas las cosas existen, porque Él es el yo soy. Por ejemplo, Colosenses 1:16. Él hace existir las cosas. Colosenses 1:16, como nos dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, en Él fue creado. ¿Por qué? Porque Él es el yo soy. Él trae a la existencia. Él crea todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Él es el yo soy. Él es antes de todas las cosas. Él es el autoexistente, nadie lo ha creado. Él es la misma existencia. Él es antes de todas las cosas y en Él todo subsiste. Él es el punto inicial en que hace que todas las cosas existan y todas las cosas sobreviven en función de Él y para Él. Los hermanos pudieron entender un poco mejor. Hebreos 1, versículo 2, abre un poco más nuestra visión. Hebreo 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es aquel que hizo el universo, porque Él es el yo soy. Lo mismo podemos ver en Hebreos 11, versículo 3, que dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios aquí es Cristo, es el Hijo, es que todo comienza a existir por medio del yo soy. Y el yo soy, Él es el mismo Dios poderoso que apareció a Abraham como El Shaddai en Génesis 17:1.
Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová, y este Jehová aquí es Yahvé o Jehová o YHWH, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Él también apareció a Isaac como El Shaddai. Esta palabra aquí es El Shaddai en hebreo. También en Génesis 28, versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegara a ser una multitud de pueblos. Quiere decir, aquí está el Shaddai y en Isaac, y bendijo a Jacob, bendiciéndolo con El Shaddai, para que él se torne fecundo, se multiplique y llegue a ser una multitud de pueblos. Esto es muy importante, una multitud de pueblos. Guarden su archivo y vamos a hablar después mejor. Y también a Jacob en Génesis 35, versículo 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Hermanos, yo voy a adelantarme un poco. Cada vez que aparece el Shaddai, el Dios Todopoderoso, Dios, Él bendice tanto a Abraham, Isaac y Jacob con la bendición de la fecundidad, de la multiplicación y una promesa de que haría de Abraham, Isaac y Jacob una gran nación. ¿Ustedes perciben esto? Es siempre con esta naturaleza. Capítulo 43 de Génesis. Capítulo 43 de Génesis, versículo 14. El Dios omnipotente, que es Shaddai nuevamente, os dé misericordia de delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. 43, capítulo 43, 48:3. Y dijo José: el Dios omnipotente es el Shaddai, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y después ustedes van a reflexionar conmigo todo esto que leí para ustedes y van a ver que hay un significado mucho mayor. Capítulo 49, versículo 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Hermanos, el Dios Todopoderoso trae siempre para que Abraham, Isaac y Jacob puedan ser bendecidos con la fecundidad, la multiplicación, con el fin de que Dios obtenga una nación, con el fin de que Dios obtenga una multitud de personas. Esto es lo que Dios está haciendo. Esta es la primera etapa del trabajo del Señor. ¿Está bien? Por eso, Él lo suplió con gran poder durante toda su vida. Y el yo soy estaba para enviar a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Vamos a continuar. Versículo 15. Señor Jesús. Es este versículo, ¿no? Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. Versículo 15, ¿qué nos dice? Además,
capítulo 3 de Éxodo, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hermanos, Dios finalmente reveló el nombre que él no había revelado a Abraham, Isaac y Jacob, que es el YHWH, Jehová o Yahvé. ¿Cuál es la diferencia entre el Shaddai y el Señor Yahvé? En el trato con Moisés. Vamos a ver el capítulo 6 de Éxodo, versículo 3. Dios dijo, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Dios apareció a Abraham, Isaac y Jacob siempre como el Shaddai. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Ustedes perciben eso? Que a Moisés, a partir de Moisés, Dios entonces se dio a conocer al pueblo de Dios que su nombre es el Señor, que es YHWH. Este nombre, Él es impronunciable, porque son 4 consonantes. Si usted toma en el abecedario nuestro, en portugués o en español, y toma 4 consonantes, usted no las consigue pronunciar sin los vocales, ¿no es así? ¿O ustedes adolescentes no saben qué es consonantes y qué son vocales? ¿Saben o no? ¿No saben? Entonces está bien. Por lo menos eso saben. Usted toma 4 consonantes. No hay cómo pronunciarlos sin las vocales. Y el nombre de Dios es YHWH. ¿Cómo vamos a pronunciarlos? Por eso, porque hoy no se sabe cómo pronunciarlos. Algunos lo traducen a nuestra versión como Jehová. Otros pueden ver que en la King James actualizada, él dice que de Yahvé y tiene las 4 letras. Solo él agrega algunas vocales, Yahvé, pero en verdad esta pronunciación se perdió en el tiempo. ¿Por qué se perdió en el tiempo? Porque el pueblo de Israel, ellos temían, por respeto a Dios, pronunciar el nombre del Señor en vano. Aquí está, ¿cómo se dice? En la arqueología, ellos descubrieron varios símbolos, como está aquí. YHWH era el nombre de Dios, pero por respeto, ellos no pronunciaron por siglos este nombre para no tomar el nombre del Señor en vano. Esto está, por ejemplo, en Éxodo 20, versículo 7. Vamos a ver. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová, YHWH, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En Deuteronomio 11:5, lo mismo. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios
YHWH, tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Por eso que el pueblo de Israel, los hebreos, temieron pronunciar este nombre. ¿Qué nombre ellos pronuncian hoy? Ellos habitualmente usan Adonai. ¿Ya escucharon este nombre? Adonai. Porque Adón es Señor. Y cuando usted agrega el prefijo ay, este Adón se torna en plural. Adonai en plural. Pero es un plural de, dicen ellos, de excelencia. Vamos a decir así, de divinidad. En verdad, nosotros sabemos, hermanos, por qué el nombre en la creación de Dios, cuando Dios crea, este Dios es el Dios Elohim. Y Elohim es el nombre en plural. Tanto Elohim es en plural y Adonai también es en plural. Y nosotros sabemos por qué. No son tres dioses, pero es el Dios, es la Trinidad divina para poder Dios alcanzar al hombre. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen Dios a partir de su fuente llegar hasta el hombre y alcanzar al hombre a través de la Trinidad del Dios triuno. Entonces, por eso que el nombre de Dios siempre está en el plural, tanto Elohim como Adonai. Entonces, de tanto ellos usar este nombre Adonai para referirse a Dios, ellos olvidaron, con el tiempo se perdió la pronunciación correcta de YHWH. Por eso aparece en nuestra Biblia solo Señor en letras mayúsculas. Y algunas versiones traducen para Jehová, otra versión como la King James actualizada para la palabra Yahvé. Esto quiero para que ustedes puedan entender por qué es. Pero usted va a decir, ¿qué significa YHWH? ¿Qué significa? ¿Es el yo soy? Yo soy el que soy. Entonces, hermanos, yo voy a explicar un poco mejor. ¿Puedo explicar un poco mejor? Existen dos etapas distintas. La primera etapa, con Abraham, Isaac y Jacob, Dios les apareció como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y Dios necesitaba preparar una base para el cumplimiento de la promesa. Dios tenía a Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios no tenía una multitud de personas para tener un pueblo, para tener un reino, para tener una nación. Entonces Dios llamó a una persona de Ur de los Caldeos que se mudó a Harán, y por la fe Abraham vino hasta la tierra de Canaán. Recuerden que Abraham era una persona con su esposa, al comienzo con su sobrino Lot, y ellos estaban como peregrinos en tierra extranjera, tierra extraña. Entonces ellos en Canaán, ellos eran extraños y no tenían dirección fija, no tenían una casa fija. Ellos peregrinaban de lugar en lugar. Ahí entonces Dios necesitaba ser El Shaddai para ellos. No sé si ustedes me entienden. Dios necesita suplir todo lo que ellos necesitan para la supervivencia, para ser preparados, para tornarse una gran nación. Entonces, en esta etapa del trabajo de base, Dios aparece como El Shaddai para suplir todo lo que les falta. ¿Entendieron? ¿Aún no? Entonces, Abraham solo, ¿cómo él iba a sobrevivir? ¿Qué trabajo? ¿Cuál era su profesión? En Dios entonces, El Shaddai,
levanta una situación y desciende a Egipto. Y cuando sale de Egipto, toda aquella situación, no voy a dar detalles, él sale de Egipto riquísimo. Él necesitaba sobrevivir. Él necesitaba tornarse una gran familia. Entonces Dios hizo de todo. Salió de Egipto rico. Y entonces, de ahí en adelante, Dios separa a Lot y Dios le dice: esta tierra donde usted está, te la daré por herencia a ti y a tu descendencia. Ahí viene la promesa. Pero para usted tener esto, yo voy a bendecirte. ¿Qué bendición es esta de El Shaddai? Ser fecundo, multiplicarse para futuramente ser una gran nación. ¿Entiendes? Entonces ellos estaban de esta base. Ahí, ¿qué sucedió? Y para Abraham poder tener un poco más de libertad, tenía que tener rebaños. Y para criar a sus hijos, a su familia. Y otra vez encuentra en la misma situación de Egipto, en la tierra de Gerar. ¿Recuerdan? Ahí Abimelech casi toma a Sara por esposa y después, para disculparse, permitió que él habitase en la mejor tierra de Gerar. ¿Ustedes recuerdan? Ahí por un buen tiempo Abraham quedó en esa tierra y se multiplicó. Este es el trabajo de El Shaddai. Él prepara las bases. Ahí viene Isaac. ¿Qué hizo El Shaddai para él? Isaac es el que disfruta solo de la gracia. No sucede mucho en su vida. Y hasta para su esposa, Dios preparó un siervo para ir a buscar a Rebeca y casarse con él. ¿Quién hizo este trabajo? Es El Shaddai. Y con Jacob. Jacob no nació el primogénito, pero él tenía un corazón. Él amaba lo que Dios amaba. Y Dios entonces lo escogió, pero él era un suplantador. ¿Cómo Dios lo iba a usar? Ahí Dios prepara una situación. Tiene que huir de su hermano. Y en la primera noche le aparece a él en Betel. ¿No es así? Miren qué cosa maravillosa. De ahí en adelante, hermanos, Dios transforma a Jacob. ¿Quién hizo este trabajo? El Shaddai. ¿Quién cuidó de los 14 años en la casa de Labán, de Jacob, de la vida de Jacob? El Shaddai. ¿Y quién preparó otros 7 años adicionales? Para Jacob salió de ahí rico. Él necesitaba patrimonio, tener bienes materiales. El Señor lo preparó. Ustedes entienden. El Shaddai estaba preparando la base. Y en ningún lugar en Canaán cabría Jacob cuando se tornase una multitud de pueblo, de gente. Ningún lugar iba a permitir que Dios quería que de Jacob pudiese salir una multitud de personas, como salieron ellos de Egipto, con más de 2 millones de personas. Pero ¿en qué lugar de Canaán le permitirían a 2 millones de personas que conviviesen con los pueblos de allí? Nadie iba a permitir. Dios entonces, El Shaddai prepara una situación y José va a reinar en Egipto. Ahí entonces lleva a la familia de Jacob, descendieron a Egipto con 70 personas. Y ellos se quedaron en la mejor tierra, en el delta del río Nilo. Allí ellos prosperaron, abundantemente crecieron fuertes y saludables, y se tornaron una gran multitud de personas. Ahí salieron de Egipto por lo menos 2 millones de personas. Ustedes entiendan que si Dios quisiese cumplir su promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob, Él no lo conseguiría hacerlo cumplir en la tierra de Canaán. Espero que ustedes lo piensen un poco. Él no tenía cómo dar el cumplimiento de su promesa en esta primera etapa. Esta primera etapa, hermanos, ellos no tenían lugar suficiente.
Ellos tenían que ser cuidados por el Shaddai. Ahora es diferente. Ahora el pueblo ya son 2 millones de personas. Ahora Dios entonces tiene cómo darle el cumplimiento de lo que le prometió. No sé si ustedes perciben esto. Para el cumplimiento de lo que Dios prometió, entonces ahí Dios aparece como el yo soy. Yo soy. Creo que ustedes aún no han entendido. ¿Qué significa yo soy? Yo soy. Señor Jesús. De aquí en adelante, no es la capacidad de ustedes. Yo soy. Yo soy en todo. Yo voy a cumplirlo. No es sus capacidades. Yo voy a cumplirlo. Yo soy. ¿Ustedes entienden? Entonces apareció el yo soy. YHWH comienza a dar el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Después yo desarrollo un poco mejor. Vamos a ver en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Versículo 21. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si nosotros queremos que Dios ejecute el cumplimiento de las promesas hoy en la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que salir de la esfera de este mundo, de Egipto. Yo tengo que salir de los primeros 40 años de Moisés. Tengo que salir hasta de los segundos 40 años de Moisés. ¿Está bien? Ir hacia arriba. ¿Cómo? Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si nosotros continuamos confiando en el hombre natural, en nuestra fuerza carnal, nosotros vamos a morir en nuestros pecados y la voluntad de Dios, la promesa de Dios, no se cumplirá. ¿Está bien? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, este texto aquí yo creo que nadie entendió correctamente. Tantos años que usted es cristiano, usted ya leyó este texto, no creo que usted lo haya entendido. Aquí dice así: por eso os dije, versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: los que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Hermanos, Jesús, él hacía todo lo que el Padre decía, hablaba y decía y él hacía. Para Jesús, ¿quién es el yo soy? Es el Padre. Y ahora ustedes tienen que aprender, él hablando a sus discípulos, a la iglesia. Ahora ustedes tienen que aprender, hermanos. No hagan nada por usted mismo. Yo soy. Dependa de mí. Ahí ustedes van a ver cumpliéndose las promesas. Nosotros también queremos el cumplimiento de las promesas. Hermanos, vamos a depender del yo soy. Pero ¿cómo sucede esto? Vamos a ver. Versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está,
No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Creo que aún no han entendido. ¿Cuándo que usted va a dejar que el yo soy trabaje? ¿Cuándo usted va a permitir que Él tenga la libertad de hacer su obra? Cuando usted pasa por la cruz. La cruz marca esta división. En cuanto su viejo hombre está vivo, usted va a intentar hacer las cosas para Dios. Esta es la historia de Sardis. Y nosotros estamos intentando librarnos de ella, pero no podemos completamente, porque el viejo hombre aún quiere ayudar a Dios, hacer las cosas para Dios. Por eso que Pablo habla en Gálatas 2:20. Yo estoy crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Quiere decir, pero el yo soy vive en mí. No es más yo, Pedro, sino Cristo, el yo soy, vive en mí. Y este vivir que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, si nosotros como iglesia queremos ver las promesas que Dios dio al hombre concretarse, nosotros tenemos que aprender esta gran lección. Tenemos que pasar por la cruz. Voy a hablar hasta ahí. Después, en otra oportunidad, voy a desarrollarlo mejor. Pero, ¿ya pudieron percibirlo? Está bien. Oh, Señor Jesús. Entonces, vamos a continuar. Versículos 16 y 17. Vamos a continuar. Si no, no termino. Señor Jesús. Versículo 16. Capítulo 3. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, YHWH, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, aquí nos muestra al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él va a ejecutar su obra. ¿Es verdad? Hermanos, ustedes recuerdan de Deuteronomio. ¿Es eso? Deuteronomio 8. Señor Jesús. Las riquezas del agua de la buena tierra de Canaán. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Una tierra buena tiene que tener agua. No es un desierto, no es una tierra seca, árida. El agua con mucho abastecimiento de agua. Y esta buena tierra tiene arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Hermanos, un manantial profundo representa la riqueza, el gran almacenamiento de agua almacenada debajo de la tierra. Esta es la riqueza de la tierra. Pero si esta riqueza de agua bajo la tierra no fuera posible de ser retirada, sacada, continúa. Nada que ver con nosotros, hombres de la tierra. Gracias al Señor que Él no es solo un manantial profundo como el Dios el Padre. Dios el Padre es el manantial profundo. Es de riquezas inmensurables. Pero Él también es el Hijo. El Hijo es la fuente. Este manantial profundo, Él tiene una salida a la superficie de la tierra. Esta salida a la superficie de la tierra comienza a fluir como una fuente en la superficie de la tierra. Quiere decir esto: estas riquezas de agua se tornaron accesibles al hombre. Por eso, nadie jamás vio a Dios. Solo el Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo reveló.
Quiere decir, no es el hombre, apareció en la superficie. Y Cristo vivió 2000 años atrás. Nosotros nacimos atrasados. No, pero esta fuente de agua se torna a través del Espíritu después que Cristo fue glorificado. Nosotros recibimos al Espíritu que se torna en todo aquel que en él cree ¿cómo es? Ríos de agua viva fluyendo. Entonces él se torna a través del Espíritu arroyos de aguas. Hoy nosotros no vimos a Jesús, mucho menos a Dios el Padre, pero hermanos, nosotros disfrutamos de las riquezas de Dios a través del Espíritu. Por esto, hermanos, Él es siempre en plural, es la Trinidad, es el Dios triuno, para poder hacer que las riquezas del Padre lleguen hasta nosotros a través de la obra de la cruz de Cristo y a través de Dios haberlo resucitado entre los muertos. Y hoy Él se torna este Espíritu para suplirnos hasta la venida del Señor. Este agua va a fluir para vida eterna. Por esto, hermanos, Él es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y el versículo 17. Éxodo 3, 17. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Quiere decir, yo, que soy el yo soy, yo voy a cumplir mis promesas. Yo voy a llevarlo a usted hasta esta tierra que prometí darle a vuestros padres. Ahora es la hora del cumplimiento. Y el yo soy va a hacer que ustedes cumplan esto. Pero en cuanto usted luchan contra el yo soy, ustedes solo van a dificultarme esto. ¿Entienden? Por eso que en la historia de la iglesia también fue así. ¿Cuánto tiempo la iglesia no reconoció que Él es el yo soy, intentando hacer las cosas para Dios? Ustedes ven el caos que llegó a la historia de la iglesia. Y ahora nosotros estamos en la última etapa de la historia de la iglesia. Aún tenemos tiempo de nosotros volver al yo soy. No más yo, sino el yo soy viviendo en mí. Vamos a dejar que el yo soy trabaje a través de su palabra, de la obediencia a su palabra y de nosotros disponernos a practicar la palabra del Señor. Hermanos, Dios va a hacer que su promesa se cumpla en nuestros días. ¿Usted tiene esta esperanza? Yo tengo esta esperanza. Todo va a cumplirse aún en nuestros días. Amén. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Hermanos, los ancianos de Israel eran los líderes naturales que por su experiencia, por su madurez, eran reconocidos en cada tribu como jefes de ellos y tenían autoridad sobre el pueblo. Por tanto, Moisés tenía que ir y conversar con ellos, con el liderazgo. Entonces, de esta manera, hermanos, Moisés fue autorizado por Dios para reunir a los líderes del pueblo y transmitirles la palabra de Dios. En esta oportunidad tenía la autoridad de Dios y la autorización de Dios para hacer esto. Dios dijo que los hará salir de la aflicción de Egipto a una tierra que emana leche y miel. Este es el cumplimiento. No es solo promesa, este es el cumplimiento. Por eso que necesita del YHWH, el yo soy, para hacer este trabajo. El descender a Egipto aún en la formación de la base. Dios necesitaba una gran nación. ¿No creen todo esto que estoy hablando? Voy a mostrarles un versículo más para ustedes. En Génesis 46. Génesis 46. Vamos a verlo.
cuando Jacob fue invitado por José a descender a Egipto, porque en verdad era la única manera de supervivencia de él y de su familia. Pero aún así, Jacob era un hombre maduro, consultó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Presten mucha atención al versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto. ¿Por qué? Yo tengo un propósito. ¿Por qué ustedes van a descender a Egipto? Porque allí yo haré de ti una gran nación. Si no hay una gran nación, yo no tengo cómo hacer el cumplimiento de las promesas. Los hermanos entienden. Por eso ellos tuvieron que quedar estos 215 años en Egipto para formar una gran nación, más de 2 millones de personas. Y ahora entonces la base está formada. A partir de ahora entra en acción el Señor. YHWH entra en acción el yo soy. Yo voy a sacarlo de la tierra de aflicción y voy a hacer de ustedes que hereden, poseer la tierra que emana leche y miel. ¿Es esto o no? Oh, Señor Jesús. Ahora, hermanos, revestidos la autoridad de Dios, los ancianos oirán la voz de Moisés e iban al rey de Egipto para decirle que, versículo Éxodo 3:18. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Hermanos, primero, yo quiero decirles a ustedes, cuando Dios envía a alguien, Él da autoridad para ejecutar lo que Él manda hacer. ¿Es verdad o no? Jesús ¿era o no el enviado de Dios? Si no fuese el enviado de Dios, hermanos, no habría hecho lo que Él hizo. Por ejemplo, en Juan, Señor Jesús. Vamos a leer primero Mateo capítulo 7. Mateo 7. Vamos ler primeiro Mateus 7. Mateus 7. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué Jesús tenía autoridad para enseñar? Porque Él fue enviado por Dios. ¿Está bien? Marcos 1:22. Señor Jesús. Cuando ustedes oyen la palabra del Señor y la reciben como una voz de comando, ustedes inmediatamente salen a practicar esta palabra. Pueden tener seguridad que ustedes tienen a la autoridad de Dios, porque Dios los envió a ustedes. Sean los colportores en las calles, predicando el evangelio del reino, sea el TCI haciendo la emancipación de las iglesias, sean los adolescentes haciendo el ven y ve, sean los hermanos y hermanas haciendo misión familiar. Hermanos, nosotros no tendríamos cómo ejecutar la obra de Dios si no tenemos autoridad para ejecutar. Y no teniendo autoridad, porque nosotros no somos enviados, pero cuando la palabra de Dios sale y usted cree, al mismo tiempo también sale la autoridad, porque Dios te está enviando. ¿Está bien? Marcos 1:22, ¿es esto? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba
como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque su palabra, para quien recibe en las calles, percibe que usted tiene autoridad. Porque en la palabra que usted recibe y usted la coloca en práctica, allí está la autoridad. Dios te envía. ¿Y cuál era la actitud de quien era enviado por Dios? Juan capítulo 5. Qual era a atitude de quem é enviado por Deus? João capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 21. João capítulo 5, versículo 21. Señor Jesús. Porque como el Padre, primero el 19. Porque o Pai ama ao Filho. Respondió entonces Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El enviado de Dios no tiene libertad de hacer sus propias cosas. Él tiene autorización y autoridad de hacer lo que el que le envió le manda hacer. Y el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros somos enviados por el Señor a las calles, ¿quién no nos honra? No honra al Padre, no honra a Dios. Pero quien nos honra, honra a Dios. ¿Está bien? Entonces, quien oye nuestras palabras, cuando usamos las palabras del Señor, quien oye nuestras palabras y cree en quien nos envió, hermanos, él tiene la vida eterna. Cuando cree en Jesús, tiene la vida eterna. Entonces, es importante, hermanos, quién lo envió. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de la voluntad del que me envió, la del Padre. No sé si ustedes percibieron que lo que yo estoy compartiendo ahora no está desligado del nombre yo soy. Aquí es el principio, que usted no use su capacidad, no usa sus propias palabras. Usted es aquel que conforme oye, conforme el yo soy habla, usted juzga. ¿Ustedes entienden? De aquí en adelante, hermanos, nosotros tenemos que actuar como enviados. Nosotros somos enviados de Dios, y los enviados de Dios, hermanos, oyen. ¿Quién los envía? Habla las palabras de quien los envía, y nosotros tenemos entonces autoridad, porque Dios quiere ejecutar el cumplimiento de estas promesas. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Hay varios versículos. Versículos 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me envió para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Si una persona, si usted duda que usted es enviado por Dios, o otra persona duda que usted es una persona enviada por Dios y cuestiona, ¿cómo usted prueba que usted es un enviado de Dios? ¿Cómo usted lo prueba? ¿Lo comprueba? La palabra que usted habla, ella sucede. Ella acontece, sucede. Ella tiene un cumplimiento. Este cumplimiento indica que Dios te envió. Así es un profeta. ¿Cómo
¿Cómo usted distingue un verdadero profeta, un profeta falso? Aquel profeta que profetiza y sucede es un verdadero profeta. Y el profeta falso, él dice palabras bonitas, pero lo que dice no se cumple. Hermanos, nosotros somos aquellos que cumplen lo que Dios quiere realizar en la tierra. Hay varios versículos aquí, pero no tengo tiempo. El Dios de los hebreos. ¿Quién fue el primer hebreo? El primer hebreo fue Abraham, ¿no es así? ¿Dónde está este versículo? Génesis, capítulo 14. Iba a preguntar a los adolescentes, pero creo que ellos no lo saben. Génesis 14, 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Entonces Abraham fue el primer hebreo. Y cuando es llamado por Dios, Abraham creyó en su palabra y cruzó el río Éufrates, dejando la tierra de la idolatría Mesopotamia y para servir a Dios en la tierra prometida, en Canaán. Esto está en Josué 24, 2 y 3. Josué, capítulo 24, versículos 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a Abraham padre, vuestro padre Abraham, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Entonces Abraham fue el primero que cruzó el río Éufrates para venir a la tierra prometida que Dios prometió darle como herencia. Él vino, él es el primer hebreo. Y así, este título de Dios es para que Faraón sepa que los hijos de Israel fueron peregrinos en la tierra de Canaán por 215 años, y ahora en Egipto también quedaron por 215 años, totalizando 430 años, para por fin Dios va a cumplir su promesa, introduciéndolos para tomar posesión de la tierra de Canaán. Pero ¿qué significa? Deja ir a mi pueblo camino de 3 días. ¿Qué significa esto? ¿Quién sabe? No es solo la cuestión de un transcurso de 3 días. El número 3 tiene un significado muy grande. ¿Cuál es el significado del número 3? Cristo murió y al tercer día Dios lo resucitó. Entonces 3 significa la muerte y la resurrección. Si usted quiere que Dios comience el proceso de cumplimiento de las promesas, hermanos, nosotros tenemos que pasar por la muerte y la resurrección. Ahí el yo soy pasa a tener libertad de actuar. En cuanto usted no pasa por la cruz, en cuanto usted no muere, en cuanto usted es el yo soy suyo, el yo soy no consigue actuar. Dios necesita que usted pase por la muerte y la resurrección. Y ahí, hermanos, Dios tiene libertad para hacer su cumplimiento. Entonces significa, vamos a Mateos 16, versículo 21. Mateos 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos, si nosotros queremos dejar que el yo soy tenga libertad,
hoy en la iglesia para ejecutar la obra de Dios, el cumplimiento de las promesas, hermanos, nosotros tenemos que pasar por la cruz y por la resurrección de Cristo. Si no, el yo soy no tiene cómo actuar. Hechos, capítulos 10, versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común... Perdón. ¿Dónde estoy? 10:40. Yo estoy leyendo el 14. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hermanos, cómo es importante la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí cambia todo, hermanos, cambia todo. El marco divisor es la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Usted sale de El Shaddai, yo necesito del suplir de Dios, de la ayuda de Dios, hasta para tener hijo. Abraham estaba de El Shaddai, pero ahora vamos a cruzar una frontera. Esta frontera es la cruz, la muerte y resurrección de Cristo. A partir de ese momento, hermanos, vamos a permitir que Dios comience el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento para hacer su voluntad. Ahí, hermanos, yo tengo que pasar por la muerte y la resurrección. 1 Corintios 15:4. 1 Corintios 15:4. ¿Cómo nos dice? Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, la única manera de usted realmente separar al pueblo de Dios del mundo, de Egipto, hermanos, es la muerte y la resurrección. ¿Ustedes entienden o no? Usted no sale de hecho del mundo si no hay muerte y resurrección de Cristo. Por eso, hermanos, cada vez que yo tomo, los hermanos me dan los elementos del partimiento del pan, el pan y el cáliz. Ustedes saben, yo siempre hago una oración, siempre digo, Señor, gracias por tu muerte y resurrección. Hizo toda la diferencia en nuestra vida. Es un marco que separa el antes y el después. El antes, yo no iba a conseguir librarme del mundo, pero a partir de este momento de la cruz de Cristo, en resurrección, Cristo tiene libertad, Dios tiene libertad de hacer su obra, porque Él es el yo soy para hacer su obra. Por esto, hermanos, no tome el pan o el cáliz de cualquier manera. Nosotros tenemos que recordar realmente, este es un hecho más precioso para Dios, porque realmente divide el antes y el después. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, esto revela que fue por la resurrección de Cristo que Dios separó al mundo. Vamos a ver, tal vez ustedes no tengan aún esta claridad. Gálatas 6. ¿Ustedes sabían este versículo o no? Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme. No se gloríe usted, no se gloríe el yo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es por la cruz de Cristo que el mundo me está crucificado a mí. Y es por la cruz que yo estoy crucificado al mundo. Por eso, de aquí en adelante, no más yo quien vive, sino que Cristo que vive en mí. ¿Y quién es este Cristo? Es el yo soy. Oh, Señor Jesús. Espero que ustedes hayan captado esto. Y hermanos, y el pueblo de Israel, vamos a ver, versículos 21 y 22. Vamos a ver. 21, ¿cómo nos dice? Éxodo 3:21. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayas con las manos vacías,
sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Hermanos, esto no es solamente para tomar cosas de Egipto, artículos de lujo para yo vestirme. No. Todas estas riquezas que el pueblo de Israel sacó de Egipto, hermanos, es para tener recursos financieros para la edificación del tabernáculo. Todo sucede, todo lo que está en el tabernáculo, ellos trajeron de Egipto, ¿entienden? Entonces, hoy es lo mismo. Hermanos, nosotros estamos en el mundo, vamos a despojar a este mundo, pero el despojamiento de este mundo no es obtener algún lucro injustamente en este mundo. Dios no quiere dinero injusto, y sí con nuestra propia labor, invirtiendo nuestro dinero en el reino de Dios, los inversores del reino, para la edificación de la iglesia. Los hermanos podemos conseguir con este dinero enviar misioneros para todos los continentes. Hermanos, este dinero es para la edificación de la casa de Dios. Y no solo esto, después de las 10 plagas, el Señor hizo con que el pueblo de Egipto quedase con miedo y pavor, que ellos ya sufrieron mucho en Egipto. Egipto se tornó ruinas. Entonces, después de la última plaga, Dios entonces pidió que ellos pidan a cada uno de sus vecinos. Podemos ver esto en Éxodo 12, 36. Éxodo capítulo 12, versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Vamos a... Es que queda faltando el contexto. Por lo menos el versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, y pidieron de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Todo esto servía para la edificación del tabernáculo. Entonces vamos a despojar a Egipto, pero no con dinero injusto, sino con dinero justo. Usted va a decir, ¿pero por qué pedir a los egipcios? En verdad fueron los años que ellos fueron oprimidos y usurpados. El trabajo de ellos, su salario, fueron usurpados. Es como una paga por su salario, no es un dinero injusto. Entonces vamos al Éxodo 4. Éxodo capítulo 4. Voy a intentar terminar lo más rápido posible. Éxodo 4. Entonces Moisés, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échalo en la tierra. Y lo echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómalo por la cola. Y él extendió su mano y lo tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta vara? La vara sirve para qué? Para apoyo. Apoyo. Hermanos, en el mundo, usted no tiene muchas cosas que usted se apoya en ellas, que usted confía. Si saca su apoyo, usted queda sin piso. Usted se apoya en su conocimiento, usted se apoya en su capacidad, usted se apoya en su buena suerte, ¿no es así? Usted se apoya en un amigo que te da favores en sus negocios. Usted se apoya en muchas cosas, se apoya en su dinero. Usted guarda
el dinero hasta su cuarta generación para que ellos no pasen hambre. Nos apoyamos en el dinero y en muchas cosas, y el Señor quiere mostrarnos a nosotros que todas estas cosas que nosotros confiamos son procedentes del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo origen aún es Satanás, es la serpiente que engañó a Eva. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tirar esta vara en el piso y usted va a ver que esta se va a tornar una serpiente. Esta vara se va a tornar una serpiente. Y usted va hasta asustarse. En aquello que usted se apoyó, confió toda su vida en el mundo. Hermanos, este apoyo es una serpiente. Pero ¿qué tengo que hacer entonces? Después de la muerte y la resurrección, usted tiene que tomar por la cola ahora. Vamos a tomar aquello que antes nos apoyábamos, confiábamos. Vamos a tomarlo por la cola. No tome más por la cabeza, tómelo por la cola. Ahí entonces, hermanos, va a suceder ¿qué cosa? Va a tornarse un instrumento porque usted hizo de acuerdo con la palabra de Dios. Dios mandó y usted lo hizo. Y ahora, hermanos, esto va a tornarse un instrumento de la autoridad de Dios en sus manos. Dios no tiró fuera, sacó fuera la capacidad, la habilidad, conocimientos adquiridos durante mi vida. Yo me apoyé, me confié. Pero hermanos, Dios quiere que yo lo lance, lo abandone. No confío más en esto. Pero después que yo no confío más, Dios dice, ahora tómalo por la cola según mi palabra. Y cuando usted ahora lo toma por la cola, Dios usa ahora su capacidad anterior, habilidades, hermanos, en resurrección. ¿Ustedes me entienden o no? Es esto que Dios está queriendo hacer. ¿Qué más? Ahí viene lo segundo. Versículo 6. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno. Y él la metió la mano en el seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Hermanos, significa Dios quiere concientizarlo a usted y a mí de que nosotros aún somos hechos de carne, somos carnales. Tenemos el viejo hombre aún que está con nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado. En el momento que usted está desapercibido, su carne entra en acción. Usted descuidándola, ella te arruina. Por eso tenemos que tener siempre esta claridad que yo soy un pecador. Por eso tenemos un himno que dice, yo soy un pecador que gracia ganó. Siempre recordar que en cualquier momento yo puedo caer. Yo tengo que, por la misericordia del Señor, yo tengo que mantenerme siempre en el árbol de la vida. Entonces, en nosotros no hay ningún bien. Esto es en nuestra carne. Esto está en Romanos 7, 17, 18. Ustedes lo conocen. Y en el capítulo 8, versículo 3, es para el hombre nunca enorgullecerse, porque él es simplemente en su naturaleza, después de la caída, es en la carne del pecado. Pero si el hombre cree y obedece a la palabra del Señor, él es sanado de la lepra, él es sanado, como recuerdan aquel comandante sirio Naamán. Ustedes recuerdan, no voy a tener tiempo de hablarlo. En segundo libro de Reyes 5, del 1 al 15. Él estaba leproso, no sabía qué hacer, no tenía quien podía curarlo. Él era un hombre poderoso, el comandante. Ahí aparece la niña que era criada en su casa del pueblo de Israel. Le dijo, hay un profeta en Israel, vaya allá, encuéntrese con el profeta. Y el profeta le dijo, ¿qué cosa? Báñese 7 veces en el río Jordán. Y él dijo, pero yo tengo en Siria ríos mejores que Jordán, ¿por qué tengo que bañarme aquí? Él se enojó y quería irse, pero ahí los siervos le dijeron,
ya que usted vino hasta aquí, usted no haría cosas más difíciles que esta para curarse. Sí, y entonces él se bañó y realmente se curó por la palabra del profeta. Y también Jesús en Marcos 1, 40, 41, curó a un leproso por la palabra. Si aún no creen en estas señales, hay aún tercero, versículo 8. Y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomares del río, se harán sangre en la tierra. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que las aguas del río Nilo representan las aguas del mundo, son las aguas de la muerte. ¿Cuándo es que la sangre es un elemento para la vida? Es cuando la sangre está dentro de un organismo y está circulando. La sangre circulando en un organismo suple vida a todos los miembros. Pero cuando la sangre se separa del cuerpo, se torna en muerte. Entonces, el río Nilo, las aguas del mundo, hermanos, solo son aguas de muerte. Por eso que Jesús dijo a la mujer samaritana, ustedes recuerdan, en Juan capítulo 4, si usted bebe de esta agua, tendrá sed nuevamente, pero si bebe del agua que yo le daré, será en usted, una fuente que fluirá para vida eterna. ¿Cuál es la fuente que fluye para vida eterna? Es una fuente viva, es un agua viva. Este agua circula, es la palabra de Dios que circula y suple vida a todos nosotros. Por esto que este agua es agua viva. Entonces, hermanos, no vaya a buscar, intente saciarse su sed en el mundo. Usted va a decepcionarse. Pero si usted bebe del agua que el Señor le dé, hermanos, va a ser una fuente que fluirá para vida eterna. Estas son las 3 señales que Dios habló a Moisés mostrar en Egipto. Amén. Gracias. Amén.